dialogando con el padre Raúl Sánchez. A propósito de estos acontecimientos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, puede lanzarse una pregunta interesante. Muchos dicen que Jesucristo no resucitó. Y de hecho San Pablo decía, mire, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es decir, ¿para qué predicamos? Si sobre un muerto, ¿qué se puede decir? Podemos decir palabras hermosas. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo hacía? ¿Cómo se movía? Lo que nos dijo, lo que nos enseñó. Y lanzar esa predicación para sostener una historia de alguien que estuvo acá de una manera bastante particular. Así como hablar de este líder político, socialista, marxista, el Che Guevara. El Che Guevara está vivo, nos enseñó esto. Nos acordamos cuando decía esto, cómo empuñaba el arma y cómo daba muerte a tantos por el pueblo. No, Jesucristo no era ningún Che Guevara ni ningún marxista. No, así muchos lo quieran ver de esa manera. Pero no, eso no. Teología de la liberación, no. Eso está mandado a recoger hace tiempos. El Evangelio de Jesucristo es otra cosa. Si Jesucristo no resucitó, aparece la pregunta inicial que estoy desarrollando, si Cristo no resucitó, ¿por qué los apóstoles se dejaron matar? Es decir, si los apóstoles sabían que los huesos de Cristo Jesús estaban pudriendo por ahí, por algún lado, ellos se dejaron matar, diciendo, Él está vivo. Tendrían que ser unos granujas, tendrían que ser unos impostores, tendrían que ser unos hombres que estuvieran locos, que perdieron la razón. No. ¿Por qué se hicieron matar? Simple, hermano. Porque hay unas palabras que no se pueden desconocer de la Sagrada Escritura. Así como no se pueden desconocer, tomen su cruz y síganme, como no se puede desconocer eso, así como no se puede desconocer, ámense los unos a los otros, como no se puede desconocer eso, tampoco se puede desconocer esta frase. Porque hemos visto y oído. Hemos visto y oído. Jesucristo se nos apareció, lo vimos. Después de su muerte, cuando estaba resucitado, lo vimos. Atravesaba puertas. Nos preparó un desayuno. Comió con nosotros. Nos mostró las heridas de los clavos de su costado. Porque hemos visto y lo hemos oído después de su muerte, una vez resucitado. Por eso nos dejamos matar, porque ya nadie nos va a meter miedo. ¿Nos van a golpear? Golpéenos. ¿Nos van a meter a las cárceles? Llévenos a las cárceles. ¿Nos van a dar palos? Denos palo. Adelante, adelante. ¿Quién nos va a callar? ¿Quién nos va a apartar del amor de Dios? ¿Quién? Porque hemos visto y oído, ya no tenemos miedo. Porque el amor verdadero expulsa el miedo. Por eso los apóstoles se dejaron matar. Por esa sencilla razón. Porque vieron y oyeron. No es embuste. Lo hemos experimentado. Sabemos que está vivo y resucitado. Y si Él resucitó, nosotros resucitaremos junto con Él. Así que, dele, espósenos, encadénnos, mándenos para las cárceles. Allá vamos a cantar cantos, himnos inspirados, porque sabemos que el Señor está con nosotros, está con su iglesia. Pues bien, es una maravilla cuando uno empieza a creer en esa palabra. Cristo está vivo. ¿Por qué están diciendo algunos que no, que lo que resucitó fue un ideal, un proyecto dejado de manera ensoñadora, ¿no? Y casi como de cuento a unos apóstoles? No, uno tiene que ser demasiado irracional para creer eso. Muchos teólogos, y importantes teólogos dentro de la Iglesia Católica, niegan sin ningún tipo de temor que la resurrección de Cristo Jesús. Créanme, queridos amigos, que yo le creo más a los apóstoles, lo que dijeron y que está consignado en la palabra del Señor. Creo mucho más, muchísimo más, de aquellos grandes teólogos que hoy, especialmente unos alemanes, ¿no? Que hablan una serie de insensateces traídas de los cabellos. Traídas de los cabellos. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe.
Y como esos teólogos modernos, especialmente alemanes, no creen que Cristo resucitó, por eso vana es su fe. Y por eso están proponiendo otro evangelio que no es el de Cristo Jesús. Por uno. Dos, el demonio sí sabe que Cristo resucitó. Y por eso la furia. Y por eso la furia de este ser espantoso. Y entonces tiene que mover sus cachos y sus colas de alguna manera. No, y entonces empieza a entablar batalla. Aquí le voy a dar un ejemplo de cómo opera esta entidad asquerosa llamada demonio. Pues resulta que existen unos elementos, unos grupos, unas ideologías, ¿no?, que trabajan para su servicio, como la ideología de género, como los lobbies gay, como las mujeres pro-choice con derecho a decidir, como las feministas recalcitrantes, ¿no?, como estos movimientos, ¿no?, que favorecen cualquier cosa que denigre a la persona humana, ¿no?, estos políticos corruptos, toda esta gente que trabaja en los congresos, en las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, toda esta gente trabaja a servicio del maligno, ¿no? Y por eso, entonces, cuando elaboran sus consignas, sus campañas para lograr todos sus propósitos infernales, ¿dónde terminan esas manifestaciones? ¿Dónde? ¿Dónde terminan los lobbies gays? ¿Dónde terminan los de la ideología de género? ¿Dónde terminan las abortistas? ¿Dónde terminan las feministas recalcitrantes? ¿Dónde terminan todo eso? En los templos católicos. En algún templo católico, en alguna catedral, terminan sus manifestaciones, insultando, quemando, rayando, lanzando estiércol, haciendo una serie de cochinadas, de barbaridades, que solamente son producto de una mente desquiciada como la del demonio. Esta gente nunca va a terminar sus manifestaciones en un salón del reino de los testigos de Jehová. No. Ni van a terminar en el megaestadio de Joel Austin. No, nunca. Ni van a terminar en esos templos majestuosos que tienen algunos mormones. No, jamás van a terminar allí. ¿Y por qué? Hermanitos, simple, sume, multiplique y divida y el resultado le da 2 más 2, 4. Hermano, porque el demonio sí sabe dónde está Cristo Jesús, en la Iglesia Católica. Entonces tiene que manifestar en algunas casas, ¿no?, u templos de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es la vocera de la palabra del Señor. Jesucristo dejó una palabra, un evangelio, una buena noticia, y se le dejó a su iglesia. ¿A cuál iglesia? A la católica. Por eso no se paran donde los testigos de Jehová, ni donde los mormones, ni al templo de Joel Austin, que es bautista. No, allá no van a pararse, hermano. No, no. Ni van a terminar sus consignas en una mezquita, ¿no?, musulmana. No, no, porque allá los destruyen. No, allá no van a pararse. Van a pararse a la Iglesia Católica, que es prudente, que es mansa, que espera, que trata de que las cosas se manejen de otra manera. Si van a pararse a una mezquita, ¿no?, allá los sacaban a espada, ¿ya? Entonces no va a ser tan idiota, porque el demonio es muy inteligente. Esto que estoy diciendo aquí de manera caricaturesca, pues no lo es tanto, porque es así. Entonces, cuando Cristo, que está vivo y está resucitado, manifiesta, habla, sigue hablando en su iglesia, entonces tienen que silenciar esa iglesia. Entonces esa voz de esa iglesia tienen que silenciar desde adentro y la tienen que silenciar desde afuera, pero hay que hacerlo como dé lugar, ¿no? Entonces empiezan a quitarle fuerza a la voz de la iglesia. Los apóstoles, ¿no?, que son los voceros de esa iglesia, ¿no?, ¿con qué? Porque Jesucristo empezó con 12 hombres, ¿no? Mateo 16, 18, allí Jesús llama a Pedro, que se llamaba Simón, le cambió el nombre, Pedro, roca, piedra, ¿no?, cima, como quiera, y le dio las llaves del reino de los cielos. ¿Sabe qué significa las llaves del reino de los cielos? Bien, además de eso le dio autoridad para atar y desatar. Todo lo que ate aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desate aquí quedará desatado en el cielo, ¿no? Y le hizo una promesa. ¿Cuál? Que los poderes del infierno no iban a poder en contra de la iglesia. Eso es promesa. Pero el demonio
está enardecido, está sumamente enojado, ¿no? Y quiere acabar con esa iglesia. No va a poder, no va a poder. ¿Nos van a silenciar? Sí. ¿Nos van a asustar? Sí. ¿Nos van a arrinconar? Sí. ¿Nos van a amenazar? Sí. Pero a destruir, no. No. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo. Edificaré mi iglesia. Y si es de Cristo, Él la va a cuidar. La va a cuidar. ¿Ya? Pues muy bien. ¿Y cómo Él la cuida? Entonces Él la sigue fortaleciendo y la sigue animando. ¿Eso qué indica? Que Cristo está vivo y que el demonio sabe que Él está vivo. Por eso persiguen a la iglesia, que es la voz de Cristo. Y para que la dejen de seguir muchos, entonces muchos desde adentro, que son amigos del maligno, quieren cambiar el discurso de esa voz. Los apóstoles no lo hicieron. Ni todo aquel que es testigo del evangelio lo hace. Porque el que es verdadero testigo del evangelio, testigo, el que no sabe qué significa la palabra testigo, significa mártir. Mártir. Testigo en griego es mártir. Mártir. Es decir, el que ve, el que observa, el que tiene experiencia y el que sufre, el que da la vida. Ese es el verdadero mártir. ¿Jesucristo murió mártir? Sí. ¿Por qué? Por dar testimonio de su Padre. Por amor a la humanidad. ¿Los apóstoles murieron mártires? Sí. Por dar testimonio de Cristo vivo y resucitado. Mátenos. Sabemos que está vivo y resucitado. Sabemos que nos va a pasar una vez que muramos. Vamos a estar con Él. ¿Por qué? Porque si Jesucristo resucitó, nosotros resucitaremos junto con Él. Y si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero como sabemos que sí resucitó, mátenos. Vamos a estar con Él. Ellos fueron verdaderos testigos. Jamás se salieron de la iglesia, siempre predicaron su palabra, permanecieron en su palabra y como dice otra palabra del Señor, el que es verdadero discípulo mío, permanece y persevera en mi palabra. Los discípulos lo hicieron, permanecieron en su palabra, murieron por Cristo Jesús y ahora están vivos junto con Él. La resurrección de Cristo Jesús nos invita a pensar en eso también. Que nosotros vamos a recibir muerte y que sea por Cristo Jesús. Que evangelicemos, hablemos de Cristo Jesús, de su palabra, anunciemos la buena noticia del reino, enseñando a cumplir lo que Él mismo nos enseñó. Nos enseñó la Eucaristía, nos enseñó la confesión, nos enseñó la confirmación, nos enseñó que hay que perdonar, nos enseñó que Él fundó una sola iglesia. Eso es lo que hay que anunciar. Nos anunció una vida eterna. Eso es, que nos enseñó que el amor a su madre. Nos enseñó eso. Nos enseñó qué pasa si nosotros aquí no perdonamos y no hacemos las cosas bien. Que vamos a tener que purificar, eso nos lo enseñó Él. Y que va a haber condenación, vida para condenación o vida para salvación. Eso nos lo enseñó Él, esa es su palabra. El que diga otra palabra, ese ya es infiel a el Evangelio. Cristo está vivo, está entre nosotros. Y el demonio lo sabe. Y por eso no va a perseguir iglesias protestantes. Ni va a buscar a los budistas, ni a los judíos. No. Es aquí. La iglesia católica, a la cual usted y yo pertenecemos. Estos discípulos del Señor, los apóstoles del Señor, porque vieron y oyeron, dieron la vida por el Señor. Uno tiene que estar totalmente loco, desquiciado, al saber que los huesos de mi líder están pudriéndose y yo digo, no, está vivo. Eso no tiene que ser loco. Y los apóstoles no eran locos. No, sino que habían entendido que Jesucristo era un Cristo vivo y resucitado y por eso, ¿no?, tenían fe y por eso su fe tenía sentido y por eso su fe no era vana, porque Cristo está vivo.
Dialogando con el padre Raúl Sánchez.